La primera introducción, buenos días, soy Manuel Castro, soy uno de los coordinadores generales del máster de tecnología digital, en tecnología, innovación digital e ingeniería. Estamos en el módulo 3, esta es la tercera mesa redonda que hacemos este año, en este caso sobre Big Data y analítica de datos e ingeniería. Os voy a presentar a Manuel Jiménez, que es el coordinador en concreto de este módulo. También está asistiendo Víctor Izquierdo, que es el coordinador por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puestos de este máster. Y ya con eso le paso la palabra a Manuel Jiménez para que ya él empiece con las presentaciones como tal. Muy bien, Manuel. Oye, muchas gracias. Oye, bienvenidos a esta mesa redonda que hoy hacemos en el marco del máster en Tecnología e Innovación Digital en Ingeniería. Y nada, muchas gracias por asistir. Seguro que os va a gustar mucho, que vamos a hablar de temas muy interesantes. La verdad es que tenemos aquí hoy 3 ponentes de máximo nivel. Ya lo veréis, seguro que lo que os vienen a contar pues os resulta muy, muy interesante. Y yo también lo que haré al principio un poco es, pues voy a hacer un juego que espero que participéis todos y que le hago a los alumnos del módulo 3, el cual coordino y donde se enmarca esta mesa redonda, que es el módulo de Big Data, el módulo de Big Data y datos abiertos, donde pues explicamos todas las técnicas relacionadas con Big Data, todas las herramientas que se utilizan para el manejo de grandes volúmenes de datos. Y uno de esos juegos que les hago a los alumnos y que les gusta mucho y que además hoy os traigo aquí un poco también para que interactuéis con nosotros y que sea un poquito ameno, es un juego que explica muy bien uno de las claves y de las técnicas de Big Data, que es la técnica de paralelización y sobre todo el paradigma, una de esas técnicas de paralelización que es el paradigma MapReduce. Ahora lo veremos, no os preocupéis por los nombres, aunque os suenen muy raros, porque lo vais a entender muy bien en ese juego que os haré. Os voy a presentar a los ponentes que después de ese juego van a presentaros pues distintas temáticas que seguro que, como os he dicho, os van a resultar muy, muy interesantes. Y el primero de ellos que va a intervenir es Sergio Díez, que es cofundador y director del Connected Mobility Hub y que nos vendrá a hablar de todo lo que tiene que ver con datos y movilidad, su aplicación al campo de la movilidad, que hoy en día, pues para muchos de nosotros que nos dedicamos como ingenieros, que nos dedicamos al sector de infraestructuras y de transporte, pues todo lo que tiene que ver con movilidad, pues nos interesa mucho y ya veréis cómo resulta de mucho interés. Luego, a continuación de Sergio, Ignacio Alcalde, que es arquitecto urbanista y CEO y fundador de City Focus, nos vendrá también a hablar de datos y de su aplicación en los ámbitos de los territorios inteligentes y su aplicación pues para extraer esa capacidad de casos de uso de la utilización de datos. Y luego, por último, Emilio Soria, que es catedrático de Intelligent Data, de datos inteligentes, de la Universidad de Valencia, del Laboratorio de Data Analysis, pues nos vendrá a hablar un poco de la aplicación de datos a distintos casos de uso y cómo la aplicación de algoritmia y de analítica avanzada pues nos permite extraer de esos datos pues información de valor y pues cómo tomar decisiones data-driven, que denominamos en el sector, que es basadas en datos, ¿no? También muy interesante, una eminencia en el mundo de la inteligencia artificial y ya lo veréis como seguro que os gusta mucho. Pues eso es un poco, y yo por acabar de presentarme, que no sé si lo he hecho al principio, pero bueno, me presento. Yo soy ingeniero de caminos, soy Manuel Jiménez y bueno, actualmente soy uno de los responsables del área de estrategia de la consultora Accenture. Pero bueno, mi bagaje profesional ha estado en el mundo de las constructoras y he estado muchos años trabajando en OHL como jefe del servicio de control de negocio internacional de OHL. Pero bueno, sin más, si queréis, lo que podemos hacer un poco para romper ese hielo que a mí me gusta hacer
al principio, si os parece bien, os voy a hacer este juego que, como os decía, nos va a servir para entender en qué consiste una de las técnicas más importantes del mundo del Big Data, que es la paralelización. ¿Qué queremos decir con paralelización? Pues lo vamos a entender muy fácilmente. Y es que una tarea muy grande vamos a ser capaces de realizar esa tarea partiéndola en tareas que representen menos volumen de trabajo, y lo que vamos a hacer es distribuir esas tareas más pequeñas de forma que se ejecuten de forma paralela en distintos recursos, y de esa forma vamos a ganar tiempo, por decirlo de alguna manera, porque vamos a permitir ejecutar esa tarea esas tareas más pequeñas que representan la tarea inicial más grande, las vamos a ejecutar de forma paralela, y eso nos va a permitir pues acabar en mucho más tiempo, y que al final es una de las cuestiones que en el mundo del Big Data también es importante, y es que aparte del volumen, que suele ser una de las problemáticas principales, la velocidad a la cual tenemos que procesar esa información y dar esa respuesta para que se produzca pues la toma de decisión y el caso de uso pues permita continuar, ¿no? con los siguientes pasos en los cuales se basa esa decisión, pues la velocidad es muy importante. Aquí es donde, por ejemplo, entra en juego todo lo que llamamos en tiempo real, ¿no? Que en el mundo del Big Data, pues el tiempo real también es importante, ¿no? Entonces, sin más, os voy a compartir la pantalla. En el momento en que la veáis, que yo creo que lo voy a hacer grande para que lo veamos todo. Yo creo que ya lo debéis de estar. ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, vamos a ir rápidamente para tampoco perder mucho tiempo, ir al juego directamente. Os contaba que la paralelización es uno de los temas más utilizados, de las técnicas más utilizados en el mundo del Big Data, y lo que nos permite es, gracias a dividir esa tarea en tareas pequeñas, pues nos permite optimizar los recursos y, de alguna manera, con recursos más pequeños, trabajando en paralelo, pues abordar esa tarea, ¿no? ¿Cuál es una de las técnicas de paralelización más conocida? Pues el que se denomina el paradigma MapReduce. Esto, aunque os parezca que es una cosa, la paralelización, que es lógica, ¿no? Pues bueno, una de las más importantes técnicas para hacerlo es este paradigma, que esto fue creado por Google en 2004, y es en lo que se basa el ecosistema Hadoop, que, para los que no lo conozcan, pues es el que realmente hizo posible el boom del mundo del Big Data, pues hará ahora mismo ya como unos 15 años, ¿vale? Realmente el ecosistema Hadoop fue una de las principales posibilidades de tecnologías de código abierto, que quiere decir que es accesible a todo el mundo, todos vosotros lo podéis utilizar de forma gratuita, pues se utiliza y está basado en este paradigma. Básicamente lo que significa es que va a haber dos tareas. Algunos de vosotros, yo os invito, ahora lo veremos en el juego, a que hagáis esta primera tarea, que es Map, que ahora veréis lo que es, que básicamente es que vamos a cada una de esas tareas pequeñitas en la que vamos a dividir la tarea grande, pues la vamos a dividir en recursos. Por ejemplo, esto se utiliza muchas veces en un clúster de nodos, que quiere decir en máquinas individuales que están trabajando de forma conectada y que representan una máquina, como si dijésemos, para que lo entendamos todos, como un ordenador muchísimo más potente, pero que en realidad no existe ese ordenador como tal, sino que es la suma de muchos ordenadores más pequeños que están conectados entre sí. Eso sería un clúster en el cual cada ordenador pequeño representa un nodo. Pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer grupos. Vamos a hacer 3 grupos con los que estamos aquí ahora mismo. Vamos a hacer 3 grupos, y cada uno de esos grupos va a representar uno de esos ordenadores pequeños. Y lo que vamos a hacer es que cada grupo va a hacer una de estas tareas map. Y cuando acabemos, que van a haber 3 tareas, lo que vamos a hacer es la tarea reduce, que al final la tarea reduce lo que es que vamos a combinar el resultado de esas 3 tareas. Bueno, ahora lo vais a entender muy fácil con el ejemplo que os voy a poner. Aquí, Manuel, te pido un poco mi ayuda. Vamos a hacer 3 equipos, ¿vale?
Entonces, de los que estamos aquí, ¿cuántos estamos ahora, Manuel? ¿Cuántos hay asistentes ahora mismo? Más o menos, tampoco tiene que ser un número exacto. Pero lo que tenemos que hacer es hacer 3 equipos. Entonces, yo lo que os propongo es que vosotros mismos os asignéis al equipo 1, al equipo 2 o al equipo 3. Escribir donde queráis, por ejemplo, en el chat. Hay un chat que podéis escribir y vosotros mismos decís, pues mira, yo el equipo 1, equipo 2, como ya aparece cuando escribís en el chat vuestro nombre, pues lo vais ahí no hace falta que pongáis quiénes sois. Sencillamente decís equipo 3 o ponéis el número 3, equipo 2 y ya cada uno de vosotros os asignáis a un equipo, ¿vale? Y si no queréis escribirlo en el chat, pues bueno, escribirlo en un papel o quedaros con esa idea, porque cuando ahora os enseñe las tareas MAP, el trabajo que tiene que hacer el equipo 1, solo las personas que pertenecen al equipo 1 van a hacer esas tareas. Cuando diga y os enseñe la tarea MAP 2, solo los miembros del equipo 2 van a hacer esa tarea. Y cuando os enseñe la tarea 3, solo los miembros del equipo 3 tienen que hacer esa tarea, ¿vale? Es muy sencillo, no os preocupéis, ¿vale? Así que si queréis lo podéis escribir en el chat a qué equipo queréis pertenecer, al 1, al 2 o al 3, o si no, pues oye, sencillamente lo pensáis y luego no cambiéis, luego no hagáis trampas y luego no cambiéis de equipo. Lo pensáis a cuál de los 3 queréis participar, queréis estar y ya está, ¿vale? Entonces, voy a poneros ya la tarea que tenemos que hacer. La tarea que tenemos que hacer es, pues, contar cuántos elementos hay en total y, como veréis, hay elementos de distinto tipo, ¿vale? ¿Cuántos elementos hay de cada tipo, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer lo vamos a hacer como si dijésemos con las técnicas tradicionales. No vamos a utilizar técnicas de Big Data, ¿vale? Yo voy a contar el tiempo en que tardáis en responder a esta pregunta. ¿Cuántos elementos hay en total y cuántos hay de cada tipo? Veréis que hay de distintos tipos, ¿vale? Pues hay cuadrados, hay triángulos, etcétera, ¿no? La respuesta que tenéis que dar y la respuesta cuando la tengáis, ahí sí que la necesito que la escribáis en el chat, es cuántos elementos hay en total y cuántos de cada tipo. Pues hay 40 elementos y hay 5 redondas, 3 triángulos, 2 cuadrados, etcétera, ¿vale? Ahora no todos jugamos, ¿vale? Porque no vamos a utilizar técnicas de Big Data. Ahora lo que vamos a contar es cuánto tiempo tardáis en responder a esta pregunta. Y lo que vamos a luego hacer es compararlo con cuánto tiempo tardáis en hacerlo si utilizamos técnicas de Big Data. Ya veréis que hay una diferencia relevante, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo todos a la vez, a ver quién es el primero que responde y que responde bien, ¿vale? Y no vamos a utilizar técnicas de Big Data. Todo el mundo va a hacer la tarea grande, ¿vale? Sin paralelizar la tarea. Entonces, venga, os pongo ya la tarea y yo empiezo a contar tiempo, ¿vale? Tenéis que contar cuántos elementos hay y cuántos de cada tipo. Y cuando lo sepáis, lo escribís en el chat, ¿vale? Yo cuento tiempo. Tú, Manuel, me vas diciendo, porque como estoy presentando en grande, no veo el chat, ¿vale? Me lo vas diciendo tú. Perdón, hay un montón de respuestas. Perdona que me he despistado yo en ese momento. 59 cuadrados, 16 redondos, 14 triángulos, 14 flechas, 15, no, 59 en total, 16, 14, 14, 15. Bueno, ahí hay un montón de respuestas de la gente. Vale. Perdona. Vale, más o menos un par de minutos, ¿vale? Hemos tardado en hacerlo así, ¿vale? Bueno, como veis, no es que sea una cosa, bueno, os he puesto un ejemplo para que juguemos aquí un rato y no nos lleve mucho tiempo, pero bueno, como veis, es una tarea que, bueno, que aunque nos ha llevado un par de minutos, que tampoco es mucho, pero tiene su dificultad porque fácilmente te descuentas. Bueno, es una tarea que no es tampoco sencilla, ¿vale? Lo que hemos hecho es, no hemos utilizado técnicas de Big Data. Ahora lo que vamos a hacer es solo los miembros del equipo 1
van a hacer la siguiente tarea, que es lo mismo, contar los elementos, ¿vale? Entonces, todos aquellos que hayáis dicho que sois del equipo 1, ya sea porque lo hayáis escrito, porque lo hayáis pensado, vais a hacer la siguiente, ¿vale? Y ahora ya sí que vamos a usar técnicas de Big Data. Lo que voy a hacer es dividir esta tarea grande en 3 tareas más pequeñas. Entonces, voy a dividir este conjunto de datos en 3 conjuntos de datos más pequeñitos. Ahora solo el equipo 1 va a hacer la siguiente tarea. Ahora, Manuel, ya cuando escriba a alguien la respuesta del equipo 1, me lo dices, ¿vale? Y así contamos tiempo. Venga. Venga. Solo los del equipo 1, ¿eh? Ahora no vale hacer trampa. Solo los del equipo 1. Cuando escriba el primero la respuesta, ya me lo dices. Ya. Triángulo 5, Vale. círculo 4, flecha 10 segundos, 7, ¿vale? cuadrado 5. Hemos tardado apenas 10 segundos, ¿vale? Como veis, mucho más rápido, ¿vale? Vamos con la tarea 2, o sea, con el map 2. Solo el equipo 2 ahora es el que hace el cálculo. Lo mismo. Ya. 4, 5, 5, 5. Pues 8 segundos apenas, ¿vale? Venga, vamos con el equipo 3. Lo mismo, solo el equipo 3. Ya. 4, 6, 4, 4, 6, Perfecto. 4. Pues también lo mismo. 7, 8 segundos. Vale. Esto, ahora que lo hemos hecho uno detrás de otro, en realidad lo habríamos hecho de forma paralela, o sea, lo habríamos hecho en paralelo. Yo habría dado la tarea, el map 1 al equipo 1, el map 2 al equipo 2 y el map 3 al equipo 3 y hubierais trabajado en paralelo. Hubierais sido capaz, cada uno de vosotros, de ese equipo, de contar, el primero lo hizo en 10 segundos, los otros 2 en 8 segundos, y lo que hubiéramos tenido como tiempo que hubierais tardado es el que más ha tardado. El que más ha tardado ha sido el equipo 1, 10 segundos. Por lo tanto, el tiempo que hemos destinado en hacer la tarea map, dividiéndola en 3 equipos, aquí lo que tenemos es un clúster de 3 nodos, que son, cada equipo vuestro es un nodo, estáis trabajando en paralelo, el que más ha tardado en hacer la tarea es el nodo 10, los otros 2 han acabado la tarea y han esperado 2 segundos a que acabase el nodo 1, ¿vale? Por lo tanto, la tarea map ya la hemos acabado y hemos tardado 10 segundos porque hemos trabajado en paralelo, ¿vale? Nuestra referencia es aquellos 2 minutos, ¿no? No sé si ha sido 1 minuto y medio o 2, ¿no? Porque, pero vamos, un minuto y medio, sí, 1 minuto y medio por ahí debe haber sido, ¿vale? Llevamos 10 segundos y ya hemos hecho todas las tareas map. ¿Habéis notado la diferencia significativa de contar poco volumen de datos a contar mucho? Os resulta muchísimo más sencillo, ¿vale? Además, la tolerancia a fallos se reduce bastante. ¿Qué quiere decir? Que es muy fácil equivocarse en la primera forma de trabajar y aquí es muy difícil de equivocarse, ¿vale? Ahora vamos a hacer la última de las tareas, que es la reduce, que yo os decía antes. Tareas map, tarea reduce. Tarea reduce es sencillamente porque no hemos acabado. Cada equipo tiene sus datos, pero ahora hay que sumarlos entre sí, ¿vale? Esa sería la tarea reduce. ¿Cuál es la tarea reduce? Pues hay que sumar los resultados que ha dado cada equipo, ¿vale? Esta es la tarea reduce. Ahora todos podríamos hacerla juntos, ¿vale? El primer equipo pues ha dado 5, 5 y 4. Bueno, pues oye, 14 triángulos, ¿no? Venga, vamos a hacer esta tarea. A ver qué tardamos en hacer esta tarea. Que es sencillamente sumar cada clase, ¿vale? Hay que hacerlo, no está hecho, hay que hacerlo, es una tarea más, ¿vale? Si queréis lo mismo, ponéis en el chat lo que da cada resultado. Ahora aquí la podemos hacer todos, si queréis juntos. Pero vamos, ¿no? Está dando ya resultados, ¿no? 14, ¿No? 15, Ahora ya 16, están todos. 14, ¿no?
Esto, pues Ya están otros, todos. vale, otros 10, 15 segundos, ¿vale? Y con esto hemos acabado, porque ya tenemos el resultado. Este es el resultado, ¿vale? Como veis, ¿qué ha pasado aquí? Hemos utilizado una técnica que es el famoso divide y vencerás, ¿no? Le podríamos llamar, ¿no? Divide y vencerás. Hemos cogido una tarea muy pesada en la cual, con un recurso tradicional, por decirlo de alguna manera, pues nos ha llevado un tiempo considerable el hacerla, 1 minuto y medio, y aplicando una técnica de Big Data, que es el paradigma MapReduce, que consiste en hacer unas tareas map, que son la tarea grande, pues subtareas, por decirlo de alguna manera, tareas individuales más pequeñas que la suma de todas ellas representan la tarea original grande. Esas tareas map lo que hacemos es que las repartimos a que recursos individuales más pequeños las ejecuten de forma paralela. Si tenemos 3 tareas map, pues con 3 nodos, cada nodo hace una tarea map. Imaginaros que tenemos 21 tareas map y tenemos 3 nodos. Pues nada, cada nodo hace 7 tareas map. Y así podríamos ir diseñando nuestro clúster con más nodos, con nodos de más capacidad, etcétera, para adaptarnos al caso de uso que tengamos que resolver. Si queremos resolver este problema en 10 segundos, en 20 segundos o en 30 segundos, utilizaremos más clústeres o clústeres más potentes o dividiremos en tareas map más pequeñitas, ¿no? Como veis, aquí ya entra en juego el mundo del diseño de ese clúster, ¿no? Que eso lo ejecutan los arquitectos de sistemas para ver cuál es la capacidad de computación que le damos a ese clúster y el dimensionamiento para que resolvamos el problema en el tiempo que nos pide el negocio, ¿no? El caso de uso. Siempre esto tiene que dar respuesta a un caso de uso, a un caso de negocio que tenga sentido, ¿no? Pero como veis, habéis aprendido un poquito de Big Data, un paradigma muy famoso que es el de MapReduce, en el que se basan muchas de estas herramientas de Big Data como Hadoop, y seguro que os ha sido fácil y seguro que, oye, nunca olvidaréis que es el paradigma MapReduce de una manera fácil. Yo muchas veces han venido a mí, mucha gente me han dicho, oye, es la primera vez que entiendo esto del MapReduce. Lo he oído muchas veces y nunca lo había entendido. Pues mira, ahora lo habéis entendido seguro muy fácilmente con este ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues este era el juego que os quería enseñar, que como veis era muy sencillo, pero que nos ha servido para entender qué técnicas hay en Big Data que nos puedan ayudar a manejar grandes volúmenes de información o volúmenes que tenemos que manejar en tiempos muy cortos, ¿vale? O otro de los temas clave en el mundo del Big Data es cuando tenemos variabilidad en el tipo de datos, en el tipo de información, ¿no? Ahí se usan otro tipo de técnicas, ¿vale? Bueno, pues sin más, si queréis, dejo de compartir y lo que hacemos es pasar al resto de ponentes que nos van a explicar cosas muy, muy interesantes y empezamos con Sergio, si te parece, Sergio. Te cedo la palabra y, oye, cuéntanos, que seguro que son cosas muy, muy interesantes de movilidad y nada más. Te dejo aquí con la audiencia. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Nada, lo primero, ¿veis la presentación que estoy proyectando? Sí, la vemos. ¿Sí la veis? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros compartiendo un rato. Yo no soy especialista en Big Data. Lo que nosotros nos dedicamos es a hacer proyectos de innovación en torno a la movilidad, muy dirigidos a generar negocio y a trabajar con las startups. Entonces, de alguna forma os quería, bueno, pues presentar qué es lo que está pasando brevemente con la movilidad, las oportunidades que está habiendo, ¿no? Esa nueva movilidad. Y luego también, pues, cómo los datos están jugando un factor clave y de qué forma también están monetizando y ayudando, ¿no? También a monetizar a diferentes empresas. Bueno, yo soy Sergio Díez, director del Connecting Mobility Hub. Llevamos 6 años en esto de la innovación. Básicamente nuestros proyectos pues, se basan en utilizar todo tipo de startups, ¿no? Que desarrollan innovación, con lo cual conseguimos, junto con grandes empresas, ¿no? y ciudades, pues lanzar proyectos concretos de cambio hacia una movilidad sostenible. Hablamos de todo un poco, de
de movilidad eléctrica, de mobility as service, la movilidad multimodal que hablaremos ahora, la parte también de las mile delivery y también cosas pues, más relacionadas con la tecnología, ¿no? Como tiene que ver más también con el Big Data, cosas más, a lo mejor más concretas, ¿no? Como inteligencia artificial, visión artificial, cosas cercanas a la movilidad autónoma. Bueno, principalmente nuestro foco es el sur de Europa, principalmente España. Bueno, estas son startups con las que trabajamos de forma un poco más específica en los verticales que os estaba comentando. Y luego, bueno, pues nuestros corporates son variados con los que trabajamos y desarrollamos estos proyectos, ¿no? Pueden ser multinacionales o pueden ser también más pequeños. Hay una parte también fuerte de inversión, porque es lo que aporta capital a estas startups que también trabajamos bastante. Quería llamar la atención un poco a todo este cambio que está habiendo en la movilidad. Probablemente muchos lo conozcáis en detalle, pero claramente hay un gran impulso a nivel regulatorio y unas grandes tendencias de cambio, ¿no? Para esos nuevos usos de movilidad, sobre todo en entorno urbano, donde, bueno, coche en propiedad parece que pasa poco a poco, ¿no? O le quieren pasar y la gente también va entendiendo que hay que encontrar otras formas, pues dando pie a nuevas formas de movilidad, ¿no? Por la situación un poco insostenible que tenemos, no solamente de polución, sino de espacio y de alguna forma también de ineficacia, ¿no? De tener unos productos tan infrautilizados como puede ser el coche, ¿no? que gran parte del tiempo pues están aparcados. Esto lleva irremediablemente a, bueno, pues a que la regulación desde organismos europeos y declinándolo luego en los diferentes países, pues vayan sacando normativas donde esta puede ser pues, una de las más fuertes, ¿no? En el sentido de la limitación del acceso a determinados vehículos al centro de las ciudades, como son las zonas de bajas emisiones, pues que claramente quieren bueno, pues impulsar este cambio modal, ¿no? Y de alguna forma pues necesitamos un nuevo, si queréis llamarlo así, sistema de movilidad que sea alternativo al que tenemos actualmente. Si veis, inicialmente estaba basado en el coche y están apareciendo pues cada vez más bueno, pues nuevas formas, nuevos modos de movilidad, pues como todo lo que tiene que ver el MaaS, basados también en ese pago por uso y en el uso intensivo de la tecnología. Se está potenciando mucho la micromovilidad, la movilidad activa, que responde solamente a algunos tipos de desplazamientos, por supuesto, y en general esa movilidad multimodal, que al final no deja de ser esa mezcla entre transporte público y mobility as a service, gestionado con la digitalización, que puede ser realmente una alternativa al uso del coche privado en entorno urbano como opción, ¿no? Como una opción real, no solamente como una opción parcial, sino como una opción real. Si os fijáis, esto es lo que hemos entendido hasta ahora en ese reparto modal que hemos visto en las ciudades, donde bueno, pues había una parte, esto básicamente es la distancia, esto es un poco de qué forma me quiero mover, si quiero más flexibilidad, rapidez, comodidad, o si hablamos más de moverme de forma más sostenible, barata, colectiva, vamos a decir. Por lo cual aquí en función de la distancia pues, tenemos diferentes modos, donde el coche pues, era uno de esos modos más importantes y actualmente pues, estamos viendo que tenemos multitud, ¿no? de servicios que de una forma o de otra pues, pueden dar una alternativa. Esos servicios por sí solos, bueno, pues no dejan de ser opciones puntuales, pero llevados a una gestión más integral, pues nos puede dar una respuesta muy interesante, ¿no? De opción de movilidad sostenible en el entorno. Hablamos de movilidad de personas, pero por supuesto hablamos también de movilidad de mercancías, porque de alguna forma está ocurriendo lo mismo, ¿no? Y tiene mucho que ver también pues, con esas nuevas necesidades que tenemos de que nos traigan los paquetes a casa de forma inmediata y todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Por lo cual hay propuestas que se van desarrollando más trabajando estas zonas de bajas emisiones para las soluciones, ¿no? de movilidad, de logística urbana sostenible, en la que bueno, pues empiezan a meterse nuevos elementos pues, que tienen que ver con puntos de segunda consolidación, se llaman los micro-hubs, donde la parte digital pues es muy importante. Al final,
Los datos es el trasfondo de todo, unido a la digitalización que permite su gestión y análisis y demás, y que actúa en puntos clave que va a permitir esta transformación, ¿no? Como es la interoperabilidad entre todos los sistemas, la eficacia en la operación precisamente de estas nuevas formas de movilidad, esa predicción también de la demanda, que también va a ayudar bueno, pues a la planificación y también al control a la administración, porque es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Que la administración pues muchas veces no sabe lo que está pasando en el momento, ¿no? Más allá de muchas veces encuestas, cada vez más explotación de datos, pero hay mucho camino por recorrer. Luego hay dos grandes barreras oportunidades, que es todo lo que tiene que ver con el Open Data y bueno, pues también la seguridad de los datos, ¿no? Que lo podemos comentar también ahora. Por ver algunos ejemplos de casos reales, ¿no? Con los que nosotros trabajamos directamente y donde vemos que hay problemas, con lo cual hay oportunidades también de negocio y esta charla también iba para eso, para que más allá un poco de ver ejemplos, que veáis también oportunidades de negocio donde poder dirigir vuestras propuestas, ¿no? Cuando me dirijo a los estudiantes del máster o a las personas que trabajan en este ámbito. Si os fijáis, todo este crecimiento de Mobility as a Service conlleva una gran problemática en las ciudades. Todos estos operadores, la mayoría no acaban de ser rentables y ese iceberg, ese punto de iceberg que empezamos a ver, pues todavía le falta un gran recorrido para que emerja. Aquí vemos, simplemente quería poner un mapa de calor, todos estos operadores necesitan, y no todos lo hacen, incluso los grandes tampoco lo hacen, un análisis exhaustivo de datos para multitud de cosas. Una de las cosas que más les preocupa es la predicción de la demanda, ¿no? Por dónde voy a buscar clientes, dónde dejo mis motos, mis patinetes, mis coches, cómo voy prediciendo cómo se mueve la gente y sobre todo esa necesidad para llegar al punto, como están empezando a hacer algunos, de decir, oye, yo sé que tú vas todos los días al trabajo, vas a necesitar una moto a esta hora en este sitio, pues yo si quieres te la reservo, ¿no? Automáticamente. Entonces, todo eso para encontrar demanda, pues a nivel de costes es fundamental. Todo lo que tiene que ver con estos elementos que son eléctricos, en qué momento se me va voy a necesitar recarga, ¿no? O mantenimiento, dónde están, cómo puedo organizarme para ir a buscarlos, cuándo y demás. O toda la parte regulatoria de yo no puedo aparcarlo en unos sitios determinados, con lo cual pues tengo que gestionar también ese geoposicionamiento y bueno, pues otros ejemplos que tienen que ver con toda esta gestión. Luego tenemos estas plataformas multimodales que os decía, que al final es un agregador de todos estos servicios, que de alguna forma pues van a permitir, y están permitiendo ya, una usabilidad a los clientes que nos va a llevar a un plano superior. Todo eso pues no deja de ser al final una serie de algoritmos que me pueda decir en función de la necesidad de cada uno pues cuál es la mejor ruta, más rápida o la más barata o la más segura o la más sostenible, con lo cual toda esa algoritmia y todo ese análisis de datos están ahí detrás, además de la gestión bueno, pues de la identidad y del pago, sin perder de vista pues todo lo que tiene que ver con smart contracts. Al tener al final ese pago único, pues luego de alguna forma tienes que construir, ¿no? Todo el revenue sharing con los diferentes operadores y un nivel de seguridad muy grande, blockchain, demás, que te garantice que esos datos pues son compartidos solamente los necesarios y que esa gestión del pago con los contratos y obligaciones de cada uno de ellos pues está bien clara y de alguna forma es incorruptible, ¿no? Por poner algún ejemplo, pues por ejemplo, esta startup es curioso porque es capaz de lanzar retos a la ciudadanía de tal forma que durante 3 meses los ciudadanos se ponen a utilizar las... Voy a intentar poner este vídeo, no sé si va a funcionar, y lo voy contando en paralelo, ¿no? De tal forma que los ciudadanos se lanzan a co-crear las infraestructuras de movilidad sostenible, es decir, movilidad en bici, movilidad activa o incluso de peatones. Ellos mismos se traquean, ¿no? con una aplicación. Esto en concreto es un ejemplo de la ciudad de Barcelona, de tal forma que con esta aplicación se traqueaba, la aplicación identificaba si ibas andando o si ibas en bici, cuándo, de qué forma, con lo cual eras capaz de ver la densidad, ¿no? de necesidad de
ir en bici en función de la hora, del día, en función del sexo, de la edad, y poder de alguna forma permitir a la administración planificar también sus infraestructuras, ¿no? Por otro lado, con respecto a ir a buscar esa demanda, cada vez se va viendo más y muy relacionado con el transporte público, sobre todo en aquellas zonas donde hay baja densidad, lo que se llama DRT, ¿no? o bus on demand. De alguna forma, la gente publicando sus demandas de dónde estoy, dónde quiero ir, a qué hora, pues con los diferentes algoritmos, pues yo soy capaz al final de construir una ruta, que no son rutas fijas, sino que son rutas flexibles para dar esa respuesta óptima en el sentido de intentar ir a buscar al máximo número de personas, en este caso pues son microbuses, ¿no? por esas zonas de baja densidad, sin que esto de alguna forma pues implique utilizar demasiado tiempo, ¿no? Con lo cual pues, hay muchas restricciones y el algoritmo va buscando personas y va uniéndolas en los shuttle, en los microbuses que más son efectivos. Esto poco a poco se va llevando también a un entorno urbano, porque la movilidad, digamos, de taxis, ¿no? Todo lo que tiene que ver el entorno VTC o de taxis, incluso mirando esa movilidad colectiva autónoma, ¿no? en las ciudades, pues al final será una movilidad compartida donde ese espacio, ¿no? Esas plazas libres en los coches, pues sea optimizada todavía mucho más, ¿no? Con lo cual toda esa algoritmia de encontrar demanda, gestionarla, y encontrar las mejores rutas a un coste de tiempo y al mínimo coste, pues es un ejemplo donde se está avanzando mucho. Aparte de la ciudad, pues por supuesto hay otros intereses, ¿no? de cómo se mueve la gente, en este caso, por ejemplo, en Madrid, de dónde viene, de qué forma, si viene por carretera, si viene en avión. En este caso, la startup Kido Dynamics, a partir de datos móviles, pues es capaz de filtrarlos y con diferentes algoritmos interpretar de qué forma yo llego a una ciudad y desde qué sitio, ¿no? Es interesante, ¿no? Este es el caso de Madrid, este es el caso de Barcelona y ahí se ven un poco los flujos, ¿no? Desde cada ciudad, desde cada provincia, los que vienen en coche, probablemente hay otros que utilicen el avión, en este caso en Bilbao, en Orense. Bueno, es otro ejemplo de tratamiento de datos. Este es un ejemplo interesante, muy relacionado también con las carreteras, la ingeniería de caminos, los datos, y es la capacidad de hacer mantenimientos predictivos y hacer mantenimientos predictivos a partir del análisis de cómo los coches reaccionan, ¿no? Ante determinados, pues, por ejemplo, baches. En este caso, y en este caso se mide el recorrido, ¿no? de los amortiguadores con los coches conectados, cada vez más conectados. Se pueden tomar muestras y analizar esos datos para ver cuáles son los puntos donde puede haber, en este caso, más bien grandes socavones que otra cosa. En la parte logística que hablábamos antes, pasa un poco lo mismo. Tener todo este data lake de oferta y demanda de necesidades, pues nos va a permitir de una forma mucho más eficaz gestionar cuáles son mis rutas más eficaces, mis trayectos más cortos en función de esos destinos, y son aplicaciones que también están teniendo muchísimo éxito y que se están demandando cada vez más. Ponía este ejemplo, hay otros ejemplos muy interesantes como la gestión de la carga y descarga, ¿no? Que tiene también una componente de analítica para ver cuál es la demanda real de la carga y descarga, cómo planificarla, cómo poder estructurarla. Es algo donde ahora mismo las ciudades necesitan de alguna forma de la tecnología. Estamos hablando de movilidad de personas, de movilidad de transporte de mercancías, pero luego en el trasfondo de todo esto pues hay tecnología como pues en este caso la movilidad eléctrica o la tecnología también de recarga. Hay un gran componente también de gestión de datos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con crear esa smart grid, con de alguna forma. Una de las cosas que discutíamos mucho ahora era todas las inversiones que se van a hacer en puntos de recarga. Pues hablábamos, o el gran debate era, bueno,
¿dónde ponemos, ¿no?, los cargadores? ¿Qué sentido tiene? Tendremos que entender, ¿no?, cómo va a funcionar la gente, cuáles van a ser sus necesidades y por qué va a tener sentido más ponerlo aquí o allá, aparte, por supuesto, de combinarlo con los requisitos o las limitaciones de las ciudades, ¿no? Pero claramente para todo el despliegue de la movilidad eléctrica, de las smart grid y de los puntos de recarga, pues todo lo que tiene que ver con el análisis de datos es una gran ventaja. Esta slide es muy interesante por la dimensión del proyecto que conlleva y es un proyecto que, bueno, no es que sea público 100%, pero se han dado ya unas pinceladas en la prensa. Si conocéis un poco los PERTES, son los grandes proyectos de resiliencia y transformación, los cuales pues creo que al final habrá pues en torno a 8 o 10, ¿no? Creo que el primero que se ha anunciado oficialmente es el de la construcción de la fábrica de baterías eléctricas por parte de SEA, de Iberdrola y otros. Ese es un gran proyecto interesante que va dando pasos y que digamos que ya se ha publicado algo sobre él, que se llama Kanban Nexo. Lo que se quiere aquí es de alguna forma intentar potenciar la recuperación del sector de los talleres, de la postventa, digamos, y de los concesionarios, trabajando con la conectividad de los coches. ¿Eso qué significa? Pues que los coches actualmente no tienen una conectividad, digamos, al 100%, son solamente los primeros coches, los primeros coches, me refiero, que se están vendiendo estos años, pues prácticamente desde el año pasado y en cantidades muy grandes, pues empiezan a tener su propia conectividad y sus datos. Y este proyecto lo que tiene que ver, y es un proyecto donde nosotros estamos colaborando además con Telefónica y con otros grandes actores, de alguna forma dotar con dongles que se ponen, ¿no?, en el OBD2 de los coches, dotar de conectividad de tal forma que podamos recuperar un montón de datos que, por un lado, sirvan para poder hacer estudios predictivos de cuándo yo tengo que realizar el mantenimiento de los coches, si hay un problema, de temas de seguridad, ¿no?, asociados, como veíamos antes con Logitech, asociados a las carreteras, también tener esos datos, ¿no?, y construir un verdadero data lake con una dimensión de datos muy, muy grande que después pueda ser explotado en diferentes casos de uso para poder mejorar la seguridad, mejorar la sostenibilidad, porque se pueden ver que puede tener sentido, pues, en ciudades diferentes tipos de modelos de mobility as a service, pues, que actualmente no existen, y tener esa conectividad que permita también, pues, que todo este sector que ha estado muy, muy dañado por la crisis se pueda beneficiar teniendo una relación con el cliente pues mucho más estrecha, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, son 500 millones de euros y bueno, pues está dando sus pasos, ¿no? Es un ejemplo de cómo los datos y la movilidad están creando o están generando, ¿no?, unas grandes posibilidades de negocio. Nosotros somos especialistas en crear modelos de negocio, en desarrollar negocio en torno a la innovación en movilidad. Y bueno, estamos siempre en búsqueda de emprendedores y gente también que quiera desarrollar proyectos en este ámbito. Así que bueno, pues ahí tenéis mis datos por si me queréis contactar. Pues muchas gracias por vuestra atención y quedamos atentos a las posibles preguntas. Muy bien, estupendo, Sergio. Oye, la verdad es que es interesantísimo. Yo creo que los casos que has presentado ahí, muchos de ellos, la verdad es que seguro que van a suscitar luego muchas preguntas. Yo creo que incluso ya han surgido algunas. Si queréis, lo que hacemos es dejamos al final ahí como 15-20 minutos, ¿vale? A ver si puede ser incluso un poquito más. Y hacemos todas las preguntas que consideréis oportunas y las vamos contestando un poco a los ponentes que corresponda o entre todos y seguro que salen un montón porque la verdad es que las cosas que estamos viendo pues son muy interesantes. Así que nada, pasamos al siguiente de los ponentes, que es Ignacio Alcaide, para que nos cuente también muchas cosas interesantes. Y sin más, pues oye, Ignacio, te paso la palabra y nada, seguro que nos traes cosas muy, muy interesantes y que les van a gustar a todos.
Muy bien. Bueno, espero que sí, espero que sean de vuestro interés, al menos después de lo que hemos escuchado de Sergio, que ha sido interesantísimo, pues pongamos ahora el foco en, bueno, pues en otro ámbito que tiene que ver con el anterior, porque es el ámbito de la ciudad y el territorio. En definitiva, después de hablar de movilidad, hablemos sobre el soporte donde se desarrolla esa movilidad, ciudad y territorio. ¿Me confirmáis que se ve mi pantalla? ¿Inteligencia urbana? Sí, se ve perfectamente. Genial, muy bien. Alguien ha dicho que nuestra generación es la última que será más inteligente que sus máquinas. Es decir, que la inteligencia artificial y el Big Data van a terminar generando pues que la inteligencia esté en las máquinas más que en las personas. Y esto nos lleva a una reflexión. Si nos habían dicho que vivíamos en la era o en la sociedad del conocimiento, ¿dónde vamos? Si el conocimiento va a estar en las máquinas. Posiblemente alguien dice que podemos estar entrando en una era nueva, en la era de la creatividad. Entonces, pongamos un poco la mirada en tratar de entender claves que tienen que ver, en este caso, con las ciudades, ciudad y territorio, desde una perspectiva distinta. Veréis que yo no voy a hablar tanto de datos, pero sí de conceptos que tienen que ver con la inteligencia y que al final tienen una conexión, un enganche con el dato, con la tecnología, con la inteligencia artificial también. El concepto que yo lanzo de inteligencia urbana, vamos a ver a continuación, que trata de ser algo que va más allá del concepto que nos han vendido de Smart City tan insistentemente en los últimos años. Pero ahora lo veremos. Me gusta mucho esta frase de Harari, es de hace unos años ya, y decía eso, que por primera vez en la historia no sabemos cómo va a ser el mundo en el próximo cuarto de siglo. Claro, esto es importante porque normalmente la sociedad sabía hacia dónde iba, ahora mismo no sabemos. Pero lo más importante es que desde el año pasado, con la pandemia, no sabemos ni siquiera cómo va a ser el mundo en las próximas semanas. Estamos viviendo una época de cambios sin precedentes históricos, ni en la amplitud del cambio, ni en la profundidad, ni en la velocidad. Nunca la sociedad había estado sometida a un proceso de cambio tan importante. Y ante esto, a mí me gusta hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el motor que impulsa este mundo en cambio? Y alguien piensa que pueden ser las revoluciones sociales o las fuerzas económicas o los grupos políticos. Yo creo que no. Yo creo que el motor de cambio es la tecnología. La tecnología actual, la tecnología presente y la tecnología de futuro está definiendo un mundo distinto. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el escenario donde se desarrolla este nuevo mundo? Pues parece que hay pocas dudas. El escenario es la ciudad. Por primera vez en la historia, la sociedad es urbana. Hace 2 siglos, la población urbana era un 3%. Eso ha ido creciendo, hoy es ya más de la mitad y se espera que llegue a un 70% en 2050. Pero lo más importante, o adicionalmente a esto, hace 2 siglos era un mundo de 1.000 millones de personas. Hoy, en ese futuro próximo, será un mundo de 10.000 millones. Por lo tanto, nunca las ciudades habían tenido la importancia que tienen hoy. Esto es nuevo. En consecuencia, si el motor es la tecnología y el escenario es la ciudad, ¿dónde vamos? Vamos a una era digital que proviene de la tecnología y a una era urbana que proviene del nuevo protagonismo de la ciudad. Dos rasgos que claramente caracterizan el mundo presente y el mundo futuro, digital y urbano. ¿Y cuál es la respuesta a estos dos rasgos? Pues hombre, lo que está claro es que eso es un ámbito de oportunidad enorme. En la carta anual que publican Bill y Melinda Gates en 2019 nos presentaron 10 cosas que ellos no vieron venir, 10 cosas que fueron para ellos sorpresas. Y entre ellas, la sorpresa número 3 decía, el mundo está construyendo el equivalente a la ciudad de Nueva York cada mes. Lo que se construye en todo el mundo, sumado, nos daría para hacer un Nueva York cada mes. Y va a seguir así durante los próximos 40 años. Esto es lo más importante. Por lo tanto, la importancia de las ciudades va a seguir siendo creciente. Y cuando lo conectamos con la tecnología, nos han vendido un concepto que en las 2 últimas décadas hemos escuchado mucho, es la Smart City. Yo creo que toca revisar ese concepto e ir un paso más allá. Hace unos meses
Google comunicó que desistía del proyecto del Waterfront de Toronto, en Canadá, por el cual estaba luchando durante los últimos años. Iba a ser la primera gran incursión de esta gran empresa en el mundo de las ciudades y lo estaba publicitando a bombo y platillo. Era como el proyecto paradigmático de Smart City, el más esperado. No ha pasado de ser una infografía. ¿Por qué? Porque el ciudadano se ha revelado. Los ciudadanos de Toronto han dicho, mi ciudad no es una app. Queremos diseñar nosotros nuestra ciudad, no que nos la diseñe una gran compañía tecnológica. No queremos ser conejillos de indias para que jueguen con nuestros datos. Con lo cual, este hecho que sucedió hace pocos meses, el hecho de que Google abandona este proyecto, marca desde mi punto de vista el final de esa Smart City de primera generación, de las 2 primeras décadas del siglo XX. Y nos tiene que llevar a construir una mirada nueva en la que la ciudad inteligente sea otra cosa, sea algo más. Y por lo tanto, la pregunta es esta: ¿qué es una ciudad inteligente? No nos vale simplemente con decir una ciudad que tiene plataformas tecnológicas, que maneja los datos, que tiene sensores. Esto ya hemos visto que no, que es rechazado por la sociedad. Será una ciudad que responda, desde luego, a las coordenadas de este momento actual. Las ciudades van a cambiar, seguro. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos visto que hay, entre otros, 2 grandes activadores del cambio en ciudades. Uno es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica provoca cambios en las ciudades. Hace un siglo y pico hubo 2 innovaciones tecnológicas, el automóvil y el ascensor, que han modelado la ciudad que hoy tenemos. Nuestra ciudad es así gracias a esas 2 innovaciones tecnológicas, si no sería distinta. Y el segundo gran activador del cambio son las crisis sanitarias. La ciudad actual es una ciudad que heredó, a partir de una crisis de cólera que hubo muy fuerte en Londres en mitad del siglo XIX, se redefinió todo el sistema de saneamiento público, etc. Por lo tanto, la crisis sanitaria modeló un tipo de ciudad. Bueno, pues en este momento histórico serán las 2 cosas. Una innovación tecnológica sin precedentes y una crisis sanitaria, la más importante del último siglo. Por lo tanto, las ciudades van a cambiar. ¿En qué sentido? Pues hombre, nadie lo sabe, pero podemos intuir caminos, podemos vislumbrar líneas. La primera línea, la ciudad post-COVID, cambiará porque el COVID aparece, la pandemia aparece como un gran corrector del rumbo que estaba tomando nuestra sociedad y un acelerador de tendencias de cambio. Estábamos yendo a un mundo contaminado, llenando de plásticos los océanos y de CO2 la atmósfera. Hay que corregir esto, ¿no? La pandemia nos ha hecho reflexionar. En segundo lugar, iremos a una vida que ya no va a ser solo digital, será digital, es decir, a la convergencia entre la realidad física y el mundo digital. Lo mejor de ambos mundos lo vamos a tener a nuestra disposición, yo diría, a partir del año que viene, cuando ya las vacunas se extiendan y estemos más tranquilos. No, nuestra vida no va a ser solo digital, va a ser digital y eso va a ser maravilloso. Y desde luego nos preocuparemos de la salud del planeta, de utilizar materiales saludables, de todo lo que tiene que ver con calentamiento global, etc. Y de la salud de la ciudad. Hablábamos de ciudad sostenible. Tenemos que hablar también de ciudad saludable y utilizar la tecnología, los datos, para conseguir ese objetivo, porque al final nos preocupa a las personas que venga otra pandemia, nos preocupa usar materiales que sean sanos, etc. Bien. De la misma manera, como ya ha comentado antes Sergio, vamos a una ciudad en la que la movilidad va a ser distinta. La ciudad del siglo XX fue la ciudad del automóvil, en torno al automóvil. La ciudad del siglo XXI será en torno a las personas. Por lo tanto, estará el automóvil, pero combinado con otros medios de transporte, con otros modos, como ha comentado Sergio antes. Y si nos vamos a la vivienda, predominará un concepto de vivienda híbrida, porque nos hemos dado cuenta que necesitamos la vivienda para vivir, para trabajar, para estudiar, para más actividades. Por lo tanto, se rediseñarán cosas, se replantearán conceptos, la vivienda cambiará. Y también cambiarán los materiales. Intentaremos buscar materiales biobasados, materiales respetuosos con el medio ambiente, superficies antivíricas, materiales bactericidas. Todo este mundo pues tendrá un nuevo desarrollo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que eso es importante.
Y si vamos a la escala grande, a la escala de la visión global, lo que antes era globalización, quizá de paso a una nueva regionalización, a poner en valor lo cercano, lo próximo, la agricultura de proximidad, las actividades de ámbito regional, pues la vida más cerca del territorio, ¿no? Y ligado a ello, el concepto de ciudad de proximidad. El París de los 15 minutos no es otra cosa que trocear la ciudad en ámbitos que se puedan recorrer en 15 minutos sin utilizar vehículos de combustión o vehículos motorizados realmente. Es decir, cubrir el 80% de nuestras necesidades cotidianas caminando o en bici en un entorno de 15 minutos. Por lo tanto, crear células vitales urbanas que no requieran motorización. Y por último, incorporar la cuarta dimensión al urbanismo. En el siglo XX el urbanismo era en 2D, en el siglo XXI ya es 3D, pero ahora debemos incorporar la variable temporal, la dimensión temporal, para pensar en un urbanismo táctico, en un urbanismo del mientras tanto, el urbanismo de la transitoriedad, el urbanismo del prueba-error, otra manera de hacer ciudad. Bueno, con todo esto empiezan a surgir conceptos distintos. Una ciudad inteligente, desde luego, no es aquella Smart City, es otra cosa, ¿no? ¿Cómo la podríamos definir? Yo la defino con 3 criterios. En primer lugar, una ciudad pensada en valores, construida desde una visión y una ciudad que, por supuesto, incorpora las tecnologías. Veamos el primero y veámoslo con algún ejemplo. ¿Qué significa una ciudad pensada en valores? Esto es la base. Si esto no funciona, la ciudad no será inteligente, por mucho sensor que le pongamos y mucho dato. La idea es que una ciudad se desarrolle según un código de valores compartido que pone a las personas en el centro. Un código de valores que empieza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que se desarrolla a través de la nueva Agenda Urbana y que da lugar a una ciudad sostenible, abierta, competitiva, eficiente, una ciudad de escala intermedia o de tamaño, por lo menos, como decíamos antes, que se pueda gestionar en proximidad, una ciudad compacta, no dispersa, una ciudad de mezcla de usos, de fusión, no la separación, el zoning que nos trajo el urbanismo del siglo XX, sino volver a la mezcla. Por supuesto, una ciudad digital y una ciudad innovadora. Bueno, esos pueden ser unos valores, cada ciudad puede tener estos u otros, puede elegir su código de valores, pero es importante definirlos desde la inteligencia colectiva. Un ejemplo, un trabajo en el que he intervenido con Naciones Unidas en la ciudad de Cali, la ciudad más violenta de Colombia. Detectamos el concepto de las fronteras invisibles, límites de seguridad a partir de los cuales las personas no entran y casi no entra ni la policía. Esos límites de seguridad y de segregación social deben ser superados, en este caso con un proyecto de creatividad basado en generar un eje para las industrias creativas y culturales en ese lugar tan deteriorado donde las personas malviven y donde de alguna manera hemos encontrado familias que intentan sacar adelante a sus hijos y que les cuesta. Y hemos detectado un elemento de excelencia que tiene la ciudad, que es la salsa, el baile. Cali es la capital mundial de la salsa. Cuando Shakira se lleva a un grupo de bailarines a la final de la Super Bowl, son de este barrio de Cali, del barrio marginado, porque son los que mejor bailan la salsa. Por eso les proponemos crear un corredor de 4 kilómetros, un bulevar del ritmo, en el cual se diseña, junto a otras estrategias, un espacio para practicar la salsa y a partir de ahí generar desarrollo económico, es decir, generar una actividad que atrae turismo y que va a atraerlo en mayor medida, que desarrolla la artesanía, la gastronomía local, etc. Por lo tanto, un proyecto de futuro, un proyecto urbano, a partir de sus valores propios. ¿De acuerdo? Primer punto, valores. Segundo criterio, generar una visión. Es decir, una ciudad inteligente es aquella que tiene una visión, un proyecto de futuro, sabe a dónde va. Y esa visión se debe basar en aprovechar los activos de excelencia de la ciudad, los elementos en los que la ciudad es fuerte, para usarlos como vectores de desarrollo hacia un modelo urbano deseable, como hizo Bilbao en los años 80, en los años 90, después de la crisis de los 80, en la que la ciudad se transformó y en la que se generó
una nueva dinámica con nuevas actividades económicas a partir de una estrategia regional, etcétera. Una estrategia regional que se apoya en la tecnología y que, entre otras cosas, incluye un tren de alta velocidad que conectará a las 3 capitales vascas en media hora de centro a centro. Un mecanismo sostenible, tecnológico, etcétera, que 25 años después está en construcción y estará operativo en 3 o 4 años. En definitiva, se construyó una visión y poco a poco esa visión se fue llevando a la acción. Este tipo de planteamientos, construir la visión, es muy importante porque sin ello la ciudad no será inteligente. Tercera variable, y ahora llegamos a lo smart, las tecnologías. Por supuesto que las tecnologías son bienvenidas. La ciudad inteligente debe incorporar las más avanzadas tecnologías de nuestra era digital, pero no de cualquier manera. Debe hacerlo al servicio de la visión que previamente se ha construido, y esa visión, a su vez, se basa en unos valores. Esta secuencia, valores, visión, tecnologías, es la que entendemos que le da sentido a una ciudad inteligente. ¿Y esas tecnologías cuáles son? Partimos de lo smart, las tecnologías que se basan en el dato, lo digital, pero también incorporamos otras. Y aquí presento como ejemplo el caso de Tecnalia, que desde el Centro Tecnológico del País Vasco, que desde mi punto de vista tiene la más interesante oferta de soluciones urbanas, un portafolio de soluciones transversales que en la convergencia entre tecnología y ciudad empiezan en la escala nano, en los materiales, nanotecnología, ecomateriales, pasan a la escala del edificio, a la escala de las infraestructuras y la movilidad, y, por supuesto, a crear ciudad y aplicarse en el territorio. Y por eso, de manera rápida, empezando por la escala pequeña, ecomateriales inteligentes, aplicación de nanotecnología, productos que reducen la huella de carbono, desde el propio producto, desde la molécula, desde el átomo, para luego generar edificios inteligentes, edificios que generan cero emisiones, edificios positivos de energía, por supuesto automatizados, gemelo digital, la aplicación de la energía en la edificación con herramientas de gestión energética sofisticadas que permiten optimizar el consumo de energía y la captación y la distribución, etcétera. Soluciones de resiliencia y cambio climático, con soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la ciudad. Soluciones digitales a partir del uso del dato para la transformación urbana y territorial. A partir de los valores, la generación de gemelos digitales de ciudad, planificación urbana dinámica, etcétera, que utilizando los datos permiten generar una nueva generación de planificación urbana. Por supuesto, los valores de sostenibilidad que antes hemos dicho, que se concretan en soluciones específicas de herramientas de confort ambiental para los espacios urbanos y similares. Soluciones de movilidad urbana. Este ejemplo es un aerotaxi que se ha desarrollado, pero sin llegar a eso, pues soluciones de movilidad de vehículos, vehículo autónomo, conectado, eléctrico, etcétera. El nuevo escenario, la movilidad inteligente y sostenible, que requiere también infraestructuras inteligentes desde las cuales el vehículo va a dialogar y va a compartir sus datos a través de sensórica, 5G, etcétera. Vehículo, infraestructura van dialogando y de esa forma se consiguen avances importantes, pero sin olvidar conceptos como la economía circular, que nos permiten aprovechar los residuos para reutilizarlos en otras actividades, o incluso captura y valorización de CO2, residuos del mundo industrial que los aprovecha la ciudad, etcétera. Bueno, con todas estas claves, en síntesis, este último elemento, las tecnologías, muy importante, pero siempre que sean aplicadas al servicio de una visión. El dato y la inteligencia y la tecnología al servicio de una visión diseñada desde la creatividad y, desde luego, basada en unos valores. Con estas claves creo que se puede redefinir el concepto de ciudad inteligente, llegar más lejos, revisarlo y construir algo que, en definitiva, esté enfocado en las personas, en el bienestar de las próximas generaciones. Esto enlaza con los Next Generation, que es el nombre de estos fondos que vienen, pero va más allá de los fondos. En definitiva, es aprovechar este momento de reinvención de la ciudad y de explosión de tecnologías, de manejo de datos, de inteligencia artificial, etcétera, para
generar ciudades mejores para las personas, ciudades inclusivas para todos, capaces de atraer talento y, en definitiva, de generar unas mejores condiciones de vida para las próximas generaciones. Bueno, estos son los conceptos que os quería compartir. Si os parece, luego hacemos un poquito de debate junto con el resto de ponentes y comentamos. Muy bien, Ignacio. La verdad es que también interesantísimo. Muy interesante. Seguro que aparecerán luego muchas preguntas. Ya veo que la gente se está animando, está poniendo preguntas, reflexiones aquí en el chat. No, os invito a todos a que lo vayáis haciendo y luego las ponemos en común y nuevas que surjan en ese momento, pues las vamos respondiendo. Pero vamos, está siendo la verdad es que unos temas muy, muy interesantes. Así que, bueno, si queréis pasamos al siguiente ponente, Emilio Soria, para que nos presente su ponencia, que seguro que también pues, va a ser del mismo nivel que las anteriores, un nivel muy alto. Y nada, Emilio, te dejo aquí, te cedo la palabra para que nos traigas también cosas muy, muy interesantes. Y nada, adelante. Estupendo. Bueno, el mismo nivel que los anteriores no creo, porque ellos se han centrado más en el tema de Smart Cities y demás, pero bueno, os voy a dar una visión que, como comentaba al principio Sergio, yo creo que es interesante que los alumnos de máster tengan, que es sobre lo que va a venir. Es decir, está muy bien pensar, creo que ya estáis viendo mi pantalla, voy a intentar poner la pantalla completa. Está fenomenal pensar en lo que se tiene a día de hoy. Yo, mi opinión personal de las Smart Cities es que son tan smart como un berberecho, en cuanto que tú, un berberecho, no piensa nada en absoluto y lo único que haces, si tocas un berberecho, se cierra y poco más. Y yo creo que las Smart Cities están a ese nivel, por lo menos lo que yo conozco. ¿Qué es lo que le falta? Pues justamente yo creo que el tema que le falta es lo smart, que es la parte predictiva o preventiva, que yo creo que es lo que nos está desarrollando, sino simplemente lo que estamos teniendo ahora mismo en casi todo lo que se conoce como Smart Cities son ciudades con un montón de sensores, que sí, que está fenomenal que me digan que hay un atasco justamente en la calle en la que estoy actualmente transitando, pero me hubiese estado fenomenal que me hubiesen avisado ayer de que hoy a estas horas se podía producir ese atasco. Y nada, volviendo al tema de que os comentaba de lo que yo creo que va a venir la próxima, digamos, revolución o impacto en los datos / inteligencia artificial, es lo que os quiero presentar hoy en día. Se conoce este concepto como TinyML. Es un concepto que lleva relativamente poco en la bibliografía especializada. Yo diría que un par de años, no más. Y ahora os voy a explicar por qué tiene la importancia y por qué es extremadamente interesante que nos pongamos en marcha ya como país y como, no sé cómo llamarlo, y como, pues eso, principalmente como país, porque esto va a impactar de forma muy fuerte en la tecnología. Esto va a suponer una revolución en todo el tema de la IoT, en todo el tema de los datos y en todo el tema del Big Data, inteligencia artificial, y la verdad es que estaría muy bien empezar a adoptar este tipo de soluciones que os voy a comentar. Vale, esta es una gráfica que seguramente habréis visto en diferentes formas, que es la explosión de los dispositivos conectados a Internet. Pues se hablaba que para el 2020 íbamos a llegar a los 50 billones de dispositivos. Digamos que de alguna manera toda la parte del COVID frenó ese crecimiento de dispositivos. Y hay una cosa que todos ellos comparten y que os quiero poner de manifiesto, que muchas veces uno no se para a pensar, que en definitiva todos estos dispositivos son estúpidos. O sea, toda la parte de Internet de las cosas que estamos hablando no dejan de ser unos sensores que sí, te pueden recoger un montón de cosas, que si la temperatura ambiental, te pueden recoger sonidos, te pueden recoger imágenes, pero en definitiva todos estos sensores que estamos desplegando, todos son estúpidos. Y al final lo único que están recogiendo es información. Pero esa información luego se tiene que procesar mediante técnicas de analítica
sencilla y entonces nos vamos a modelos estadísticos, otra más avanzada, que entonces nos vamos a temas de inteligencia artificial, pero al final toda esta información la tienes que procesar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cómo lo vamos a hacer es con esta línea recta. Es decir, tú tienes, aquí aparece un usuario, pero este usuario puede ser una ciudad, se generan un tipo de datos, esos tipos diferentes de datos, pues sonidos, imágenes, datos, por ejemplo, de ocupación de aparcamientos, lo que queráis. Esos datos que se generan van a sensores, que sería la parte media de la figura, y lo que se está haciendo actualmente, eso que lo tenéis tachado, es esos datos suben a un servidor donde esos datos se procesan, se machacan y salen esos cuadros de mando o esas cosas tan bonitas que Sergio nos ha enseñado al principio, o salen predicciones o lo que toque. Pero en definitiva, el camino es dato, sensor, sensor hacia la nube, suele ser lo usual. La nube procesa, devuelve y ya vemos esos datos más o menos cocinados y modificados. Sin embargo, esto tiene un problema que es qué es lo que pasa si en el camino este que yo he tachado del sensor o del dispositivo a la nube, pues ahí tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues entonces todo nuestro invento de dispositivos smart se nos cae. ¿Qué problemas me puedo encontrar en esa línea que yo he tachado? Pues problemas de ciberseguridad. Ahora mismo hay un crecimiento bastante agudo de empresas dedicadas a ciberseguridad, justamente porque se están metiendo en los problemas de ciberseguridad que tienen los dispositivos IoT. Luego hay ahí un problema serio. Segundo problema que tenemos es el problema de la latencia. Es decir, todo esto tiene una base tecnológica. Hace unos meses se cayó Google y muchos de nosotros lo sufrimos. Pues puede ser que no se caiga Google, pero sí puede ser que se caiga la infraestructura que me conecta a Google y entonces ahí tengo otro serio problema para que, digamos, todos mis dispositivos smart sea siempre smart. Entonces, ¿cuál es la solución que se plantea? Pues justamente la solución que se plantea es, en vez de que los datos suban a la nube, pues oye, vamos a hacer todo el procesado dentro del dispositivo o en el dispositivo y así, digamos, obtenemos esa inteligencia sin necesidad de subir ningún tipo de dato a la nube. ¿Qué es lo que, digamos, tengo que, digamos, o las principales ventajas? Pues las principales ventajas es que si lo hago en el dispositivo, la respuesta va a ser inmediata, tengo, digamos, una baja latencia, no tengo que irme hacia recursos computacionales enormes, como puede pasar en la nube. El consumo y, por lo tanto, la huella de carbono de la nube va a ser, va a ser ínfima. Que ahora mismo se están haciendo muchos trabajos y muchos análisis de la huella de carbono que están generando los sistemas de inteligencia artificial y la verdad es que es bastante grande. Y otro punto extremadamente importante e interesante es que me evito todos los problemas de ciberseguridad que me plantean los dispositivos de IoT. Hay un libro muy bueno que lo recomiendo, la verdad es que el título llama mucho la atención, al que se llama Hay que matarlos a todos, o con un clic los matamos a todos. Ahora después, digamos, lo buscaré y yo lo pondré en el chat, que es un libro que comenta los problemas de ciberseguridad que generan este tipo de dispositivos. La verdad es que leerlo y ponerlo, digamos, poner la piel de gallina ese libro de todos los problemas que se pueden generar por los de ciberseguridad por los dispositivos de IoT. ¿De qué estamos hablando? Pues una evolución, digamos, natural. O sea, todos los dispositivos de inteligencia artificial o de aprendizaje máquina normalmente se desarrollan en grandes servidores. Pensar, por ejemplo, el famoso Google Maps, que uno pone a todas horas para ir a algún sitio. Pues eso, nos conectamos a los servidores de Google, Google tiene sus sistemas de IA. En virtud de esos sistemas de IA te dan una ruta óptima, pues eso iríamos a la primera aproximación que aparece en la transparencia, que sería lo de Cloud Machine Learning. La siguiente evolución, y gracias, digamos, al incremento de potencia de los smartphones, pues resulta que muchos de esos sistemas de IA los podemos meter en nuestros dispositivos de smartphone.
Y entonces, pues ahí tenemos un montón de servicios de inteligencia artificial que directamente corren en el móvil. Y ya el siguiente nivel, que es lo que yo os estoy planteando hoy, fijaos los años, 2019, esto a nivel tecnológico, como quien dice, es una criatura, es un bebé. Estamos hablando de dispositivos todavía mucho más pequeños, con un consumo muy bajo, un consumo que tú le puedes poner una batería de un reloj y estos dispositivos pueden estar perfectamente un mes funcionando con esa batería de un reloj, que te abre todo el mundo de la inteligencia artificial y te lo abre y te lo junta con los dispositivos IoT. Es decir, fijaros la importancia de lo que estoy hablando. Los dispositivos de IoT hasta ahora mismo son estúpidos, pero es que en la revolución que viene les vamos a dotar a los dispositivos de IoT una determinada inteligencia. Aplicaciones. Pues ahora mismo el número de aplicaciones está creciendo de forma exponencial. Lo tenéis a nivel de móvil, lo tenéis a nivel de consumidor y lo tenéis luego a nivel de proceso. En industria y en Smart Cities están apareciendo muchas aplicaciones de estos dispositivos porque presentan un bajo consumo, presentan una baja latencia y sus problemas con la ciberseguridad son nulos. Para que os hagáis una idea a nivel tecnológico de lo que estamos hablando, pues os he puesto aquí un esquema. No os voy a aburrir con este esquema porque esto cae más dentro de la electrónica, pero en la última parte aparece en la de especificaciones, para el que haya trabajado algo en datos, aparece la famosa término de red neuronal profunda, que es uno de los elementos más utilizados en los modelos de inteligencia artificial actual. Ese 1600, 256, 256 es el número de neuronas o el número de unidades de proceso de esa red neuronal. Entonces, para que os hagáis idea de la complejidad, pues simplemente lo que tenéis que multiplicar es 1600 por 256, más 256 por 256, luego sería más 256 por 256, más 264 por 64. Y alguien puede pensar, ¿y todo ese número tan grande qué es? Pues ese número tan grande te da idea de la complejidad de la red. Ese número tan grande es el número de conexiones sinápticas que hay entre esas unidades de proceso y que el chip tiene que aprender. O sea, que imaginaros la cantidad tan enorme de parámetros que tiene el modelo. Y otra cosa que yo quiero destacar es, aun teniendo, y bueno, tenéis ahí el número, lo que aparece como parámetros, que son 560.000, sería el número de parámetros que el modelo neuronal tiene que aprender. Y fijaros el consumo del dispositivo, 140 microvatios. O sea, eso es casi nada. ¿Y cuál es el tamaño de este chip? Pues fijaros, si lo comparáis con un centavo, fijaros que el chip es el anverso y el reverso, es esa parte, ese rectángulo que os aparece ahí. Fijaos el tamaño de lo que estamos hablando. Pues este dispositivo es capaz de tomar decisiones de forma autónoma con los datos que le van llegando en tiempo real. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Los datos que se tienen de cualquier problema se cogen. En segunda etapa, todos esos datos se meten a un modelo de aprendizaje máquina, inteligencia artificial, y luego una vez que ya se tiene el modelo, eso se encapsula. Y alguien puede pensar, pues eso es extremadamente complejo. Pues no es tan complejo porque todo eso que yo he dicho se hace de forma automática. A día de hoy, cuando tú quieres desarrollar un modelo de inteligencia artificial, y vuelvo otra vez a la anterior transparencia, tú coges los datos y con eso entrenas el modelo, ¿vale? Todo eso lo haces con unas determinadas herramientas y eso se mantiene actualmente. Sería la parte que os aparece en la transparencia de training, que os aparece ese TensorFlow, pues es coger los datos, pasárselos a este programa, hacer el modelo y él automáticamente te lo encapsula en el dispositivo. Es decir, yo solamente me tengo que preocupar de coger los datos, hacer el modelo y luego ya hay herramientas que de forma automática te lo meten en el dispositivo y a funcionar. Y nada más, ya como podéis ver, he sido relativamente rápido, solamente 2 mensajes de mi charla y con eso acabo.
Este movimiento sí que supone una revolución, porque es pasar de unos dispositivos pasivos a unos dispositivos activos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de un dron que, por ejemplo, se utiliza para determinar si hay un fuego o no en una determinada región. El dron tú lo vuelas, va tomando imágenes y hasta día de hoy necesitas a un ingeniero forestal que esté pendiente de esas imágenes para decidir si hay un fuego o no. Lo que yo estoy planteando es montar un sistema de estos en el propio dron que de forma autónoma y en tiempo real mande la alarma de, oye, he detectado un fuego y no tengo que estar una persona ahí revisando esas imágenes. Has pasado de un dispositivo pasivo a un dispositivo activo. Creo que con esto llegamos a la 1:30, que era más o menos lo que teníamos planteado. Pues muchas gracias. Muy bien, Emilio, oye, interesantísimo. La verdad es que tu visión siempre es muy interesante. Esto lo que me hace reflexionar es, yo que por ejemplo tengo aquí en casa el Alexa o el que a veces está viendo la tele y se pone a hablar ahí solo preguntándote algo, pues se cree que le estás diciendo algo. Yo a veces ya cuando me canso y tal, pues la desenchufo y la apago. Bueno, la desenchufo directamente. Pero claro, con lo que nos estás contando, es que aunque la desenchufes, como tenga una mini batería pequeñita allí, eso se queda funcionando y te queda ahí escuchándote y pensando en cualquier cosa, vamos, lo que haga falta. Entonces, A ver, Amazon dice que no. Lo que pasa es que, bueno, como esto se está grabando, lo dejamos ahí. muy bien, muy bien. Oye, estupendo. Pues muy bien. Siempre es un placer ahí escucharte, igual que al resto de los ponentes. Oye, pues nada, si queréis pasamos al turno de preguntas. Todos los que queráis intervenir, pues oye, encantados de escucharos. Aquí Hay en el 4 o chat hay 5 ya... preguntas, Manuel, en el chat, si Sí, quieres empezar por eso ellas. es. Vamos a empezar, entre tanto, para los que se tarde un poquito en animarse, vamos empezando por las preguntas, si queréis, del chat, os las voy leyendo y vamos viendo qué ponente un poco quiere, si no están dirigidas, si están dirigidas, pues ya directamente, ¿no? Yo creo que la primera de ellas la pregunta Diego. Diego nos dice, para cuando puedan, una pregunta. ¿Cómo percibe el usuario su gestión del tiempo, dinero y estrés? Grandes aglomeraciones en metro y cercanías, por ejemplo, cuando toma un medio de transporte u otro. Yo creo que esta pregunta iba relacionada con la intervención de Sergio. Así que si quieres, Sergio, comentas un poco cuál es tu visión sobre esta pregunta. ¿Cómo percibe el usuario su gestión del tiempo, dinero y estrés? Por ejemplo, esas aglomeraciones en metro y cercanía, cuando toma un medio de transporte u otro, ¿no? La decisión de esa adopción de un medio de transporte u otro en ese ecosistema de movilidad diversa, ¿no?, que hay ahora mismo en las ciudades. ¿Cómo impacta eso, ¿no?, en esa decisión? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que varía mucho, ¿no? Sobre todo estos últimos meses, y que han aparecido, ¿no?, diferentes tendencias que así lo demuestran, ¿no? Con todo el tema este de la pandemia, pues todo lo que tiene que ver con aglomeraciones, pues es algo que se ha intentado evitar. En la medida de lo posible, claro, porque no todo el mundo tiene los medios para, pero sí que, por un lado, haciendo teletrabajo los que podían hacerlo y, por otro lado, si había que optar o usar otro tipo de medios, aunque normalmente utilizas en la movilidad colectiva, en el transporte público, pues ha habido gente y ha habido repuntes, ¿no? Ha habido muchos repuntes de ventas de vehículos de segunda mano. Fijaros que muchos de esos vehículos, de hecho, ha habido grandes picos de venta de vehículos de segunda mano de más de 10 años, ¿no? Con la contaminación que eso conlleva. Pero es verdad que la gente pues huía de las aglomeraciones y para eso pues ha utilizado, bueno, pues formas de moverse más solas. Pues ha caído en picado todo el uso, lo que sea aglomeración y lo que sea también compartido, ¿no? La movilidad compartida, pues tanto, fijaros, el car sharing, ¿no?, que tienes que poner el casco por mucha protección, comillas, desinfección que tuviera, todo lo que podías tocar, o los coches igual, pues es algo yo creo que la gente ha huido. Luego, si quitamos, digamos, este filtro de pandemia,
Bueno, pues depende de cada uno. O sea, hay gente, es un tema muy particular, ¿no? Cuando hablábamos de cómo tienen que ser las ciudades, hombre, pues las ciudades al final tiene que responder a las necesidades de las personas, respetando al colectivo, ¿no? A la vez. Entonces, cuando hablamos de eso, pues hay gente que le encanta el transporte público con aglomeraciones o no le importa tanto, o hay gente que vive con el reloj ahogado y necesita ir rápido. Hay gente que se preocupa mucho por el impacto, ¿no? En la huella de carbono oye, pues intenta ir andando en bici en todo momento, o luego hay gente que lo que le interesa es la parte económica. O sea, yo creo que aquí lo importante no es lo que hace la gente, o sea, la gente sabrá lo que hace, pero sobre todo es qué opciones tenemos, qué opciones tenemos encima de la mesa para que sea la gente al final la que elige, sabiendo en paralelo que eligiendo una o en otra, pues puede afectar a los demás, y es ahí donde tiene que entrar un poco la regulación, no tanto a lo mejor para castigar continuamente, sino, oye, vamos a seducir, ¿no? Vamos a incentivar. Oye, si quiero que utilicéis, que dejéis el coche, pues te tendré que poner unos medios que de alguna forma te seduzcan, porque no te voy a obligar, ¿no? a ir en transporte público. Te podré incentivar, lo podré poner muy barato. Podré, en este caso, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, oye, pues es que tu coche poluciona, está afectando a los demás. Entonces, tengo que prohibir, pero ponme algo, ¿no? Alternativo y que yo pueda utilizar. Entonces, bueno, hay que pensar y respetar. Cada uno tiene sus diferentes formas de interpretar esto, pero sabiendo también que hay una colectividad que también hay que respetar. Y yo creo que la ciudad ahí inteligente es la que es capaz, ¿no? de articular con una base tecnológica fuerte, porque es la forma de hacer, de llevar todo esto a la práctica individual, es esta parte, ¿no? de respetar las libertades, pero también limitar los posibles impactos negativos de esas decisiones. Sí, efectivamente, sin duda. Aquí cuando leo la pregunta me viene un poco a la cabeza el concepto, ¿no? de segmentación, ¿no? De usuarios, de perfiles de usuarios, porque probablemente, aunque efectivamente cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? y le proporciona más valor a unas cosas que a otras, o puede tener unas circunstancias que le hagan pues derivar en un sentido o en otro, sí que es verdad, ¿no? Que para muchos de esos ejercicios que comentabas tú y que nos enseñabas, pues el ser capaz de segmentar esos usuarios, ¿no? de perfilarlos y de alguna manera identificar para cada uno de esos grupos qué necesidades o qué criterios pueden ser para ellos los más relevantes, ¿no? Pues sí que puede ser relevante a la hora de hacer predicciones o hacer estimaciones o a la hora de dimensionar esos, ¿no? Esos Por poner un distintas... ejemplo, sí, efectivamente. Cuando hablábamos de estas nuevas formas de movilidad en la ciudad, pues hay un proyecto que tiene que ver con analizar cómo se mueve la ciudad con los datos de telefonía móvil, que bueno, te dan después de los filtros y demás, pues tienes una buena percepción de cómo se está moviendo la ciudad y qué alternativas de mobility as a service o movilidad alternativa habría que desplegar en la ciudad para que más teóricamente se aproximasen a las necesidades que está viendo. Pues, oye, hay una zona donde puede haber un potencial por el recorrido que hay, la distancia, el tiempo y tal, pues un potencial de micromovilidad o de movilidad activa. Oye, pues potenciemos allí eso, ¿no? O sea, seduzcamos a la gente que está utilizando el coche para caminos muy cortos a que tiene una alternativa sostenible. En esta zona que estamos viendo, que el transporte público funciona muy mal, que es imposible llegar andando o en bici, y tenemos una línea fija de bus, y en cambio está infrautilizada, oye, pues vamos a intentar poner una línea de bus on demand donde flexibilicemos y hagamos que pueda llegar a más sitios donde está la demanda. O sea, tenemos que estudiar muy bien cuáles son las necesidades de la gente digamos, seducirle y ofrecerle lo que le puede interesar, ¿no? Nosotros vamos muy en contra de eso de intentar también
formatear, ¿no? Es decir, no, es que os tenéis que mover todos en bicicleta. O sea, es imposible, ¿no? No utilicéis el coche, pues es imposible. El coche es fundamental para muchas cosas, ¿no? Pero de alguna forma, poniendo los diferentes medios y seduciendo, informando, comunicando, bueno, pues es una de las grandes vías para pasar a una movilidad sostenible, ¿no? También. Y la tecnología está ahí, ¿no? Para analizar todo eso y ofrecer. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Otra pregunta que nos ponían aquí nuestros oyentes es un tema preguntaba Arturo, que nos comentaba que le parecía muy interesante y nos pedía, ¿puedes desarrollar algo más profundamente el uso en reservas de carga y descarga? Claro, aquí entramos en una de las cuestiones. Yo creo que esto tiene que ver tanto con la parte de movilidad en cuanto a los vehículos eléctricos, ¿no? Y ese, hasta ahora, a lo mejor uno de los grandes limitantes, ¿no? De la oferta, ¿no? Que hay de puntos de carga y descarga para ese tipo de vehículos, que ha podido ser hasta ahora uno de los problemas que podían haber habido, pero también tiene que ver con lo que serían lo que nos comentaba Ignacio, ¿no? Del territorio, porque al final estos puntos de carga y descarga se ubican en ese territorio, ¿no? Son parte de la infraestructura, de la dotación que hay que generar para que esos medios de movilidad, esos modos, el vehículo eléctrico, pues pueda acabar de implantarse, ¿no? Definitivamente. Pues ahí, ¿cómo lo veis vosotros? Este tema de los puntos de recarga, ¿no? Famosos que tenemos y que cuando su demanda sea incrementada, ¿no? Al final, ¿cómo puede gestionarse, ¿no? La reserva o la gestión de esos puntos de carga y descarga, ¿no? Aquí, no sé si se refería al tema eléctrico o al tema Sí, a mí me entraba la duda, porque carga y descarga, yo he interpretado que se refería un poco a la logística de última milla, al reparto del comercio electrónico, a ese tipo de cuestiones. Sí, mira, lo clarifican, distribución urbana de mercancías. Vale, efectivamente. Bueno, pues nada, debatir un poco qué os parece y si queréis también hablamos del coche eléctrico, de los puntos de carga y descarga y si eso puede ser un PERTE o no, porque se ha oído bastante por ahí hablar de un gran proyecto de desarrollo de ese tipo de... Muy bien. Nada, os dejo que... Son dos temas, ¿no? Son dos temas, los dos son interesantes. Los dos empezamos. Ignacio, adelante y os dejo hablar un poco a vosotros. Bueno, sobre el tema de carga y descarga, distribución urbana de mercancías, pues se habla mucho ahora, está surgiendo ese concepto de plataformas de distribución de última milla. Al final, el mundo del comercio ha cambiado. Por decirlo de manera simplificada, el modelo del siglo XX era comercio de barrio, el modelo de final del siglo XX, inicios del XXI, es comercio de periferia en hipermercados, y el modelo de esta tercera década, pues ya es el comercio electrónico, y más desde la pandemia, pero incluso antes de la pandemia, ¿no? La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar. ¿Eso qué significa? Pues que en vez de ir nosotros a comprar, viene la compra a casa. Amazon, lo que hacemos todos. Eso tiene un montón de implicaciones urbanas. Algunas de ellas son simplemente el hecho de que a diario hay un número enorme de furgonetas blancas moviéndose por la ciudad que antes no estaban y que a lo mejor vienen a traerme a mi casa un lápiz que he pedido ayer porque se me ha ocurrido y he hecho clic. Entonces, nos hemos acostumbrado a que se nos termina el boli, hacemos clic y al día siguiente lo tenemos. Claro, la movilidad, el impacto ambiental que de eso se deriva es importante. Otro capítulo sería el tema del packaging, ¿no? La cantidad de cartón, etcétera. Pero bueno, no me voy por ahí. Entonces, en ese sentido, surge este concepto de centros de distribución de última milla, que al final lo que nos llevan es a pensar, y sobre esto también se ha planteado un posible PERTE, no sé si PERTE, una manifestación de interés para fondos europeos, por un grupo de entidades relacionadas con el mundo de la logística, que habla de un planteamiento dual, una primera red de grandes plataformas logísticas que están en algunos lugares del territorio, y luego una segunda red de plataformas más pequeñas que son esos centros logísticos de última milla. Esos centros de última milla, al final, ¿qué son? Pues son espacios de escala de barrio donde, imaginemos, por la noche llega el camión con la mercancía y por la mañana salen
una pléyade de pequeños vehículos de distribución para esa última milla. Lo que se intenta es que esos vehículos pues sean en la medida de lo posible no contaminantes y compatibles con el entorno. Por ejemplo, Ford ha desarrollado unas bicicletas, unos triciclos realmente, que llevan en la parte de atrás una gran mochila que es lo mayor que cabe en la espalda de una persona. Entonces esa persona va pedaleando y lleva el reparto, pues no sé, de un conjunto X de paquetes para una zona concreta. Bueno, es un ejemplo, es una solución, ¿no? Estaba buscando antes una referencia, la voy a compartir en el chat, que también tiene que ver con esta historia y que es más de carácter digital. Es una compañía, a ver un momento que lo coloco, una compañía incubada por Google a través de su plataforma Alphabet, que la veréis en el chat, se llama Cord, y que lo que busca es soluciones para coordinar el uso de la acera, del espacio público, de la carga y descarga en esa pequeña distribución, ¿no? Bueno, pues al final es una plataforma en la cual quien quiere utilizar un trozo de acera, pues pide el uso y si hay un slot lo utiliza. Al final, distintas aproximaciones desde lo físico, desde lo digital, para tratar de dar solución a una necesidad que está surgiendo de una manera muy intensa ahora y que antes no existía. Vamos a ver muchas cosas en este sentido que probablemente ni nos imaginamos, ¿no? De la misma manera que hace 2 años no nos imaginábamos ver patinetes en las calles como vemos ahora. Así que es un mundo abierto. Muy bien, sí, sin duda, efectivamente. Muy bien, tenemos aquí también otra, bueno, más que una pregunta es una reflexión. Dice Diego, en lo que yo conozco de Bilbao, ha concebido un urbanismo que acoge al turista. Muestra que lo smart no es lo principal, sino poner el foco en las personas, ¿no? Esto un poco por lo que comentabas, ¿no, Ignacio? De la visión de Bilbao. No sé qué te parece, más una reflexión. Ahí me alineo mucho con lo que Emilio ha planteado de que la Smart City es como un berberecho. Me quedo con esa frase que me parece un titular, me parece buenísima, muy expresiva, ¿no? Es verdad, el concepto de Smart City que nos han vendido no es inteligente. Es, bueno, pues una capa de tecnología, bienvenida sea, pero no es inteligente. Para mí, inteligente es lo que ha hecho Bilbao, que es salir de un agujero, de una situación crítica en los años 80 en la que había 2 problemas gordos superpuestos. Una crisis industrial de su modelo económico brutal y luego, por otra parte, en el año 83, unas inundaciones, una riada que arrasó el centro histórico, produjo muertos, etcétera. Y terminó de hundir a la ciudad. Bueno, a partir de ahí la ciudad se ha reinventado. Se ha reinventado con un modelo económico nuevo, o renovado, mejor dicho, y con una renovación urbana. Con lo cual, bueno, pues parece que eso es inteligente, ¿no? Y, por supuesto, ha utilizado la tecnología, no falta más. Pero el foco ha sido las personas, como bien dice la persona que hace el comentario. Muy bien. Mira, Ignacio, tenemos ahí otra para ti. Dice Ignacio Francisco José, nos dice, Ignacio, enhorabuena por la presentación. ¿Conoces algún caso en el que la inteligencia artificial se haya usado para diseño urbano? Me refiero a usar datos y aplicar algoritmos para predecir comportamientos y aplicar ese conocimiento al modelado urbano. Muchas gracias. Sí, hay varias ciudades dentro de toda esta playa de Smart Cities en la que hay de todo, como decíamos, algunas cosas son más superficiales, otras más profundas. A mí me parece interesante la aplicación de gemelo digital que está llevando a cabo, por ejemplo, la ciudad de Helsinki. Helsinki, con el apoyo tecnológico de Bentley, y además os voy a compartir también la referencia por si alguien quiere curiosear. Pues Helsinki ha desarrollado un gemelo digital, lo han hecho otras ciudades también, ¿eh? Amberes, por ejemplo, también tiene su gemelo digital, pero el de Helsinki me parece más interesante porque han creado una réplica, además una réplica muy bien hecha, casi hiperrealista de la ciudad, pero vinculada a través de sensórica, vinculando lo físico con lo digital para de esa manera poder, como antes anticipaba Emilio, prevenir, predecir, ir más allá de la mera del mero análisis. Por lo tanto, me parece que es un ejemplo interesante, que se está cociendo ahora. Quiero decir que los resultados los veremos un poco más adelante, ¿no? Pero creo que es un ejemplo a seguir, a ponerle el foco. Muy bien, estupendo. Otra cuestión que nos plantean aquí, Salvador, que tiene mucha razón en lo que nos comenta, dice, muchas de las aplicaciones mencionadas son datos a los que no tenemos acceso. Yendo al título de la sesión,
¿A qué fuentes de datos abiertos sobre movilidad tenemos acceso como usuarios para elaborar nuestros modelos, aplicaciones? Al estilo Kanban Nexo, ¿no? Esto que comentabas tú, Sergio, pero ya disponibles. El Ministerio algunos datos ha sacado, pero ¿conocéis más posibilidades de datos abiertos? Aquí un poco os lo dejo ahí abierto a los tres. No sé qué queréis comentar, porque efectivamente el acceso a los datos para que cualquiera de los que nos estén escuchando pues, puedan desarrollar sus iniciativas de negocio, ¿no? O casos de uso que puedan tener en mente o que estén ahora mismo ejecutando, pues en cuanto a accesibilidad a esos datos, ¿qué les podéis decir al respecto en relación a datos abiertos sobre movilidad? Que no hay mucho. Hay muy poco. A ver, bueno, no sé, vamos, yo tampoco conozco muchísimo de dónde puede haber, o sea, yo sé que hay muchos ayuntamientos, o bueno, no sé si muchos, pero cada vez más los ayuntamientos van teniendo esos datos de sus propias actividades o de actividades de operadores privados que quieren volcar sus datos o que también les invitan, ¿no? Los ayuntamientos, pues por ejemplo con la movilidad, a muchos operadores les invitan a volcar sus datos para que luego puedan ser explotados por otras empresas. A ver, cuando hablamos de datos, hablamos de datos anonimizados sin nombre y apellido que se puedan tratar como datos abiertos. Hay un interés por parte de las ciudades de abrir esos datos para que luego la gente pueda trabajar sobre ellos. Alguna ciudad lo está haciendo. A nivel de gobierno, pues estaba el proyecto, no sé cómo se llama, Punto Nacional, no me acuerdo del nombre, donde, pues por ejemplo, estaban datos de la DGT que ponían datos relativos a las carreteras, había datos relativos a algunos, creo que la MT de Madrid también ponía, publicaba sus datos de las operaciones de sus autobuses. Había alguna empresa, TomTom, ¿no? También había publicado ahí de forma abierta algunos de sus datos del tráfico. Yo creo que estamos en un momento muy incipiente y donde, bueno, pues hay una tendencia a fomentar la apertura de los datos. Los operadores son muy reacios a ellos porque al final es parte de su negocio, pero están funcionando, bueno, diferentes estrategias para compartir datos. Por ejemplo, la MT Madrid en su aplicación Madrid 360, ¿no? Esa aplicación multimodal que tienen, pues al final lo que dicen es, oye, si tú eres un operador, por ejemplo, de car sharing, ¿no? En Madrid, si tú me das los datos, a ver, los datos son donde tengo los coches, no son datos personales, sino datos un poco de la operación, yo te puedo devolver los datos de todo el compendio que hay aquí. De tal forma, es un win-win y es una forma de encontrar sinergias fáciles. Entonces, hay una tendencia a hacer eso. Siempre, digamos, estos data lake llevados o gestionados por parte de la administración pública, hay intentos de centralizar todos estos datos. Ignacio hablaba también de los problemas, ¿no? Que pueda acarrear eso, de que bueno, no sé, se construyan realmente grandes centros de datos administrados, luego no se sabe por quién. Con lo cual, al final, también estamos viendo tendencias por las cuales, digamos que los agentes sectoriales, comarcales o regionales, o una ciudad o tal, al final pues van gestionando con su entorno de confianza, van gestionando una serie de datos, con lo cual se crean pues como multitud de data lakes con una serie de formatos determinados y poco a poco van apareciendo también brokers de datos, de tal forma que van pidiendo datos para ciertas cosas muy concretas, y bueno, pues es una forma también de tener o de poder, como brokers agregadores, ¿no? de datos de esos data lakes, con blockchain y demás, ¿no? O sea, aquí el problema que hay es quién es el que gestiona los datos. El que gestiona los datos es propietario del dato o no, y luego cómo se utiliza y para qué eso. Y entonces hay mucha resistencia, ¿no? a desarrollar estos lagos de información y de datos, pero bueno, ahí vamos poco a poco. En vuestra visión así de
expertos de la aplicación de este tipo de tecnologías y de este tipo de datos. O sea, ¿cómo creéis que las administraciones están cumpliendo pues, todo lo que tiene que ver con la legislación referente a transparencia y a reutilización de datos que gestionan las administraciones públicas y que por ley, por varias de esas leyes, la ley de transparencia y la ley de reutilización de la información de las administraciones públicas, siempre, lógicamente, con la salvedad de que los datos no tienen que tener componentes que puedan interferir con temas de datos privados, ¿no? Del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal. Pero ¿cómo creéis que están cumpliendo las administraciones esa obligación que por ley tienen pues eso, de poner a disposición de los usuarios, de todos nosotros, de todos los que quieran poner en marcha ese tipo de iniciativas que necesiten ese tipo de datos? ¿Cómo creéis que están cumpliendo con esa obligación? ¿Lo están haciendo bien? Pues es cierto que hay algunos portales como el Gov, ¿no? .es de datos abiertos, el portal de datos abiertos de la Administración, el Ayuntamiento de Madrid tiene su propio portal, pero en general, ¿cómo lo veis que lo están haciendo? ¿Lo están haciendo bien? Emilio, tú... Sí, bueno, yo quería complementar un poco lo que ha comentado hace un momento Sergio, el tema de, yo distinguiría entre datos abiertos, datos usables y datos transparentes. O sea, ahora mismo yo creo que todas las administraciones, datos abiertos, sí, los están dejando ahí, un montón de datos que, pues sí, Excel, PDF, JSON, o sea, en un montón de formatos que sí los puedes coger, pero luego no son usables. Y no son usables en cuanto a que como no tengas una infraestructura para limpiarlos, preprocesarlos y luego poder hacer los modelos, con eso no lo vas a poder hacer. Y luego me iba a la tercera parte de la pata, que es lo de transparentes, porque me hace mucha gracia la corriente esta que tenemos de datos abiertos, yo lo muestro todo. O sea, no hay mejor manera de ocultar las cosas que enseñándolas. Y yo creo que es lo que está pasando. Es decir, si tú te metes en un portal de datos abiertos y te ves 1.500 documentos PDFs y tienes que estar ahí buscando para lo que quieres o para lo que quieres utilizar, pues evidentemente no son datos transparentes. ¿Datos abiertos? Sí, ahí los tienes. ¿Datos usables? No, los tienes que trabajar. ¿Datos transparentes? No, tampoco. Entonces yo creo que esa filosofía en algún momento alguien tendría que levantar la mano y decir, oye, vamos a diferenciar. Ya, entiendo. Lógicamente. Entonces, ¿realmente tú crees que debería de ser más que los usuarios que vayan a utilizar esos datos pudiesen de alguna manera interaccionar con la administración y decir, oye, yo necesito este tipo de datos para este tipo de uso, ¿no? Y hacer alguna especie de... Claro. Volviendo al tema anterior, cualquier empresa privada no va a compartir sus datos. Porque yo creo que ya la gente empieza a darse cuenta de que los datos generan muchísimo. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para alguien que quiera hacer un negocio basado en datos? La administración. Pero claro, si yo quiero montar un negocio basado en datos, esos datos me den cierta calidad. Y eso es lo que deberíamos exigir a la administración. Muy bien. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Yo quisiera hacer una última pregunta, si queréis, para cerrar, no sé por qué opina esto. Hay uno de los comentarios que hizo Ignacio en un momento dado acerca del tema de la globalización, que yo siempre hablo sobre el tema de localización. Es un palabra nuevo americano que une el global con el local, y creo que el futuro va en esa línea. Estamos trabajando un montón de instituciones, asociaciones mundiales. Lo global, en principio, es malo en el aspecto de que pierdes sentido de lo que tienes alrededor, pero si se une esa parte global con la parte local, la parte buena global, que es las nuevas técnicas, tecnologías y nuevos medios, con la parte de implementación local, creo que el futuro va en esa línea, ¿no? Y quería un poco acabar este debate de hoy, que me ha parecido francamente interesante, en esa línea de esa localización del futuro, que es donde se están moviendo muchas grandes ciudades, llevando, digamos, un poco esa ciudad a la persona y al habitante, a fin de cuentas. Espera, estás en mute, Ignacio. Sí, gracias. Sí, totalmente. Y además eso nos lleva a
a un concepto que a mí me gusta mucho, que es la convergencia, ¿no? El mundo es cada vez más complejo y aquí lo que acabas de plantear es la convergencia entre lo global y lo local, que da lugar a una nueva palabra, lo local. Yo había puesto otra palabra antes, que es la convergencia entre lo físico y lo digital, que da lugar a otro nuevo palabra, lo digital. Entonces, vamos a un mundo complejo en el que hay que inventarse palabras porque la realidad es realidad de convergencia y a mí me parece que es muy estimulante esta forma de pensar, ¿no? Coger lo mejor de lo global y de lo local y tomar una actitud local. Coger lo mejor de lo físico y lo digital y tomar una actitud digital. Y esto es un mundo distinto, claramente, que hoy todavía no lo estamos viviendo porque estamos encerrados, pero en el momento que estemos un poco más tranquilos, vacunados, etcétera, yo creo que es un mundo de enormes posibilidades y al cual se le ven muchas cosas positivas. Viajar menos, pero viajar con más calidad, no tener que cruzar el charco a Latinoamérica 10 veces en un proyecto, pues porque a lo mejor realmente es necesario que vayas 2 veces y las otras 8 pues son a distancia. Y por lo tanto, pues empatizar lo local, pero cogiendo un mix, ¿no? Logrando ese mix. Me parece muy interesante esa nueva forma de pensar. Muy bien, estupendo. Creo que se han colado ahí un par de reflexiones. En estos 2 minutos nos decía Francisco, José también, hay una empresa en Estados Unidos, Voyage, que acaba de ser comprada por una mayor, JetCruise, da servicios de coche autónomo en comunidades, grandes urbanizaciones de Florida, donde el transporte y la movilidad están pasando a ser un servicio y no una propiedad particular como el coche. Desde mi punto de vista, este concepto extendido a la ciudad puede cambiar significativamente el entorno urbano, ¿no? Es una reflexión que hacía Francisco José. Y luego, Ignacio, también, para Emilio, debemos entender entonces que desde su punto de vista el servicio cloud no tiene recorrido. Es una pregunta dura. No. Lo que yo creo es que cloud es para lo que sirve y cloud tiene muchísimo recorrido, pero cuando hablamos de IoT yo le veo más recorrido a que los propios dispositivos in situ tomen las decisiones por las ventajas que comentaba antes de baja latencia, te evita la ciberseguridad y las respuestas más rápidas, que no tenerlo que subir toda la nube y esperar que se procese y vuelta hacia atrás. Es decir, yo como solución de la IoT sí que le veo más interesante que la inteligencia esté en el dispositivo y no en la nube. Muy bien. Pues oye, muchas gracias a todo el mundo. Aquí vamos a finalizar esta mesa redonda. Oye, agradeceros a todos los que hayáis asistido a ella, pues vuestra presencia y vuestras preguntas, y a los ponentes, pues nada, extraordinarios ponentes. Muchas gracias por traernos cosas tan interesantes y por aprender tanto de vosotros siempre. Así que nada. Oye, muchas gracias a todos y nada más. Gracias. Espero que os haya gustado. Gracias, Manuel. Muchas gracias A todos. Y que vaya todo bien. Buen fin de semana a todos. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.